Muy buenas tardes, ¿cómo están? Sean bendecidos, con paz del Señor, con gozo del Espíritu, con fortaleza, con victoria. Él es bueno, Él nos provee, Él trae bienestar a nuestra vida, a nuestra casa, a nuestra familia. Así que le alabamos y le exaltamos a Él. Bueno, seguimos transitando el mes de octubre lleno de cosas. Recuerde que este próximo domingo celebramos en especial el Día de la Madre, así que vení con tu mamá, trae a la mamá de tu mamá, vengan con todas las mamás que las vamos a bendecir en oración. Dios las va a bendecir, nosotros se lo vamos a pedir y las vamos a ministrar en oración y podría ser un tiempo precioso para cada una de ellas, ¿verdad? Así que nos vamos a disponer a celebrar al Señor, darle gracias por cada una de las mamás y poder orar entonces por todas y cada una de ellas también. Y ya para el otro domingo estamos celebrando el cumpleaños de la iglesia, así que tenerlo muy presente, vení con un corazón lleno de gozo, de alabanza, vamos a celebrar al Señor y vamos a ser desafiados por Él. Así que vamos a tener una fiesta, vamos a alabar a Dios por su fidelidad y también vamos a abrir con expectativa nuestra mente, nuestro corazón para ser desafiados por Él, para todo lo que viene por delante, de parte de Él también para toda la iglesia, ¿verdad? Así que vení con tiempo, ya sabés, vamos a hacer un solo culto, estarán toda la iglesia en un solo culto a la tarde, así que necesitamos que podamos empezar a tiempo, acomodarnos, estaremos un tanto apretaditos, pero va a estar bueno que nos juntemos todos y disfrutemos juntos, ¿verdad? Así que eso será. Ya para el mes de noviembre tenemos previsto también iniciar una serie de ayuno y de oración, ¿verdad? Vamos a dedicar, a destinar unos 15 días o 20 días en el mes de noviembre para buscar a Dios de manera personal. Vas a recibir, aquellos que deseen participar de ello, no es obligación para todos, pero aquellos que deseen participar, pues van a recibir un material, una guía sencilla para la reflexión en tu devocional y para poder orar a la mañana, a la tarde, a la noche, cuando lo hagas o en varios momentos del día. A veces el Espíritu Santo te va a traer algo a tu corazón y mientras vas camino a tu trabajo, ahí puedes elevar una oración, ¿verdad? No significa distraerse si estamos manejando y correr algún riesgo, pero sí podemos elevar esa oración a Dios porque Dios está allí donde vos estás, Él está siempre a tu lado y esta es la manera en que debemos establecer la comunión, el vínculo con Él, ¿verdad? Así que está siempre allí, inmediatamente hablamos con Él y Él nos escucha y nos responde también. Así que así vamos avanzando en todo lo que nos resta del año también. Recordad que estamos convocando a todos los que deseen conocer más acerca del bautismo. Estamos abriendo ya próximamente, luego de la celebración del aniversario. Vamos a estar abriendo el discipulado para bautismo, así que todos los que quieran saber y conocer acerca del bautismo pueden estar allí participando, venir a hacer todas las preguntas que necesites y además entonces saber y conocer qué dice la Biblia acerca del bautismo. ¿Quiénes pueden bautizarse? Todos los que digan yo quiero bautizarme. No, hay requisitos que la Biblia va enseñando y mencionando, entonces yo debo saber que si deseo bautizarme, tengo que estar cumpliendo esos requisitos porque surgen de la Biblia. Y si todavía no los cumplo, debiera ponerme las pilas para poder alcanzarlo y entonces ahora sí decir, voy a dar un testimonio público de mi fe en Cristo Jesús. Además, implica una responsabilidad mayor, que es la de ser miembro efectivamente de la iglesia y de la congregación del Señor. Y eso sí trae bendición, pero además implica mucho compromiso y mucha responsabilidad. Así que, entre otras cosas, va a ser enriquecedor. Así que vengan todos los que quieran participar para saber más acerca del bautismo. Recuerde, no es que porque participa del discipulado para bautismo sí o sí se va a bautizar. Bueno, muchos expresan su deseo. Y después, charlamos y vemos con cada uno y nos aseguramos que efectivamente sea de bendición para su vida. Hágame saber si alguno de los que está aquí o de los que están recibiendo la transmisión
transmisión, desean participar de este encuentro para tenerlo en cuenta, para estar anunciándole la fecha de inicio, el horario, etcétera, etcétera. No son más de 4 o 5 encuentros, así que no es que va a durar un montón de tiempo. Así que va a estar bueno que usted pueda aprovecharlo para seguir creciendo en la fe y en el conocimiento del Señor. Bueno, permítame compartir esta reflexión en esta tarde, que está extraída y surge de lo que dice un texto que, si uno lo mira así rápidamente, podría llamar a confusión, ¿no es cierto? Y de hecho quizás algunas personas y algunos creyentes todavía no han terminado de comprenderlo bien en su significado, pero es sencillo y nosotros lo vamos a ir viendo, y con la ayuda del Espíritu de Dios lo vamos a poder comprender claramente, ¿verdad? El apóstol Pablo, escribiendo desde la prisión, ya estaba preso, sufriendo por causa de Cristo. Desde allí está escribiendo, entre otras cartas, la carta a los filipenses, a los creyentes allí en Filipos, ¿verdad? Iglesia en la que había estado en algunos de sus viajes misioneros. En realidad, lugar, ciudad en la que había estado en algunos de sus viajes misioneros, y iniciando allí una obra de predicación del Evangelio, de compartir la fe con otros, y Dios iba añadiendo fruto y resultado a esta tarea evangelística, siempre lo hace, y entonces se fue creando un grupo de cristianos, de nuevos discípulos, comienzan a reunirse, porque saben y entienden que la vida de un seguidor de Cristo no se vive aisladamente, independientemente, individualmente, sino en comunidad. Y comenzaron a reunirse, y esto da lugar a esa iglesia potencial, que con el tiempo luego es reconocida como tal. Bueno, Pablo, al estar conociendo de la situación en la cual estaban, porque él continuó con sus viajes y demás, ahora que está preso tiene algunas noticias de ellos, y entonces está enviando esta carta. Y en este texto del versículo 12 del capítulo 2 dice: por tanto, amados míos, Pablo siempre establecía un vínculo muy afectivo en el Señor. Él demostraba verdadero amor en Cristo para todas las personas, pero también, claro, para con aquellos que se iban convirtiendo, fruto de su propio trabajo y el trabajo de su equipo, de la gente que lo acompañaba en sus viajes misioneros. Así que siempre eran amados, y quizás en todas sus cartas y epístolas vamos a encontrar esta expresión. Amados míos, como siempre habéis obedecido. Bueno, parece que los cristianos allí en Filipos tenían esta característica y esta cualidad. Quizá uno podría pensar, ¿es necesario nombrar y mencionar que ellos eran obedientes? ¿Acaso se espera otra cosa de aquellos que estamos en Cristo Jesús? Pero esto era algo que destacaba en ellos, y Pablo lo está mencionando aquí. Habla de la fidelidad de ellos, de la obediencia al Señor, de la obediencia a la palabra. Y dice que esto no solo era cuando Él estaba allí presente, como si ellos actuaran un poco para quedar bien, y Pablo se fuera luego con una imagen distorsionada de la realidad. No, dice, no solo como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Esto a destacar. Y aquí viene la expresión en la cual nos vamos a enfocar en esta reflexión de esta tarde. Pablo les dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Nos llega a nosotros la carta y dice: amados hermanos allí en la iglesia GEC, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. ¡Wow! Visto rápidamente, leído rápidamente, el texto puede generar cierta confusión y hacernos creer lo que no dice. Bueno, no es el único texto que podría guiarnos a esto. Algunos cristianos leemos la Biblia muy superficialmente, o la repetimos de oída, o la creemos de oída, de lo que dicen otros que dice la Biblia. Nunca nos ocupamos por nosotros mismos de ello, ¿verdad? Pero vamos a ver entonces ahora, con atención, ¿qué está queriendo decir esta expresión? En primer lugar, vamos a hablar del qué. ¿Qué dice? ¿Qué debemos hacer aquellos que somos del Señor y somos sus discípulos? Debemos ocuparnos. Hay aquí un llamado, más, hay un mandato, no una opción.
Es un mandato, es una exhortación. Dice, ocúpense, casi como dando una orden. Bueno, esto indica que ocuparse indica que no es una actitud pasiva la que debemos asumir en nuestra salvación, sino demostrar interés, intencionalidad, disciplina, cuidado. Eso es ocuparnos, es tener cuidado, tener interés en ello, manifestar esta intencionalidad y esta disciplina en aquello que nos va a estar indicando ocuparnos. No dice el texto que debemos ocuparnos para ganarla. Ocúpense para ganar la salvación. No dice eso. Porque como sabemos, y teniendo en cuenta lo que en otros lugares la propia Biblia dice, la salvación no se alcanza por méritos personales, por esfuerzos piadosos o aún por buenas acciones. Dice, ocuparnos en ella, una vez recibida como regalo de Dios. Dice, ocupaos en, no para vuestra salvación. Y ocuparnos implica entonces valorarla, apreciar la salvación que hemos recibido en Cristo Jesús. Es impresionante poder observar a algunos cristianos que andan allí por la vida en Cristo como si no hubiesen recibido demasiada cosa. No la valoran, no la aprecian. Pero contrariamente a lo que Pablo le está diciendo a los filipenses y nos dice a nosotros para que nosotros sí lo sostengamos, es tener siempre un espíritu de gratitud y de alabanza hacia aquel que nos dio semejante salvación. Tener un espíritu de gratitud, de alabanza, de respeto y de reverencia hacia aquel que dio su propia vida y nos dio como regalo la vida eterna. Así que esto es lo que debe estar presente permanentemente en nuestra congregación y eso lo aporta usted, todos, cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero que no haya cosas que nos enreden, nos distraigan y nos saquen de foco como para menospreciar, desvalorizar o minimizar lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros, por mí, por usted. Ocuparnos implica cuidarla, por eso dice ocúpense. No para ganarla, sino para cuidarla. ¿En qué sentido? En desarrollarnos dentro de la salvación ahora que la hemos adquirido por la gracia de Dios. En crecer espiritualmente, en madurar, en manifestar una comunión con Dios cada vez más profunda y con su iglesia también. En mantenernos en esa gracia en la cual estamos firmes, dice el texto y alguna canción. Cuidarla significa fortalecer y crecer en la fe en Cristo Jesús. Así que no debemos descuidar esta salvación que Dios nos ha dado. Debemos ocuparnos en estas cosas. Implica vivir la salvación en el sentido de experimentarla, de poder percibir y recibir todo lo que ello implica. Es reflejar a Jesús, es servir, es practicar nuestra fe en serio. No tomarla a la ligera, vivir de la manera que agrada a Dios. Ocuparnos significa compartir esta salvación que nosotros ya hemos recibido, compartir la buena nueva, que en Cristo hay salvación y vida nueva. Demostrar el amor de Dios a los demás, eso es ocuparnos en nuestra salvación. Y esto es algo personal e intransferible. Nadie lo puede hacer por nosotros, nadie lo puede hacer a cuenta nuestra, lo debo hacer yo. Y a nadie le puedo encargar para que lo haga por mí. Usted tampoco, nadie puede encargar a otro para que lo haga por uno. Es personal, es una de las maneras en responder a aquel que hizo lo que hizo en favor nuestro, que nos dio semejante regalo. Ocuparnos, esto es el qué. ¿Qué hay que hacer? Ocuparnos. Y dice luego cómo debemos ocuparnos, porque a veces uno dice, me voy a ocupar, pero es un tanto desganado, indisciplinado, inconstante. No hay que ocuparse de esa manera, al menos de esta salvación de la cual está aludiendo Pablo aquí, salvación que usted y yo y la mayoría de los que estamos aquí estamos disfrutando. Dice cómo.
Y en este sentido alude con temor y temblor. Bueno, para algunos esto podría parecer indicar miedo, ¿no es cierto? Tener miedo, ¿eh? Porque Dios, si te agarran algo, te da con todo. Dios no es tan bueno como vos suponés. Pero el miedo paraliza. El miedo aterra a las personas y en este caso nos aleja de Dios y de su salvación. Mire, quiero decirle que aún en este tiempo no hay pocos creyentes que le tienen miedo a la ira de Dios, miedo a su castigo, miedo a la vergüenza porque Dios los va a exponer, incluso otros miedo a defraudar a Dios o a otros viviendo de manera incorrecta y nunca a la medida de lo que espera Dios. Bueno, pero esta exhortación que está en la palabra de Dios, ocúpense con temor y temblor, no es una exhortación que genera angustia ni ansiedad. Daré la nota, llegaré, seré aprobado, habré dado la medida, le habré agradado a Dios. No genera nada de esto, ni siquiera inseguridad. ¿Seré salvo en realidad? Bueno, personajes como Abraham, Moisés, David, los discípulos, en determinadas manifestaciones de Dios y de su poder, o aún de Jesús en su ministerio, fueron impactados y respondieron a esas situaciones con temor y con temblor, ¿verdad? Al presenciar la resurrección de Jesús, los discípulos se llenaron de temor y asombro. Cuando Moisés recibió la ley en el monte Sinaí, dice la Biblia que tembló y tuvo miedo. Y estos ejemplos, entre otros, nos muestran que el temor y el temblor es una respuesta natural ante la presencia de Dios. Y entonces es la respuesta natural cuando comprendemos, somos conscientes de la grandeza de este Dios, que contrasta tanto con nuestra pequeñez. Entonces, esa magnitud y magnificencia, ahora nos damos cuenta que somos nada. Y eso nos genera temor y temblor, reverencia, respeto, honra. Eso es lo que significa. No pavor para huir antes de que me agarre, no. Temor y temblor significa firmeza. Ocúpense con firmeza, con seriedad, con responsabilidad en vuestra salvación. Ocúpense en vuestra salvación con humildad. Ocúpense sabiendo de vuestra vulnerabilidad. No pretendan ni finjan ninguna otra cuestión porque en el fondo todos somos vulnerables. Ocúpense con integridad. Por lo tanto hay que huir y alejarnos del pecado, no de Dios, y crecer en santidad. Ocuparse significa ocuparnos con fe, con confianza en este Dios. Ocuparnos es ocuparnos con perseverancia, no se ocúpense si les queda tiempo, un ratito, un poco. No, permanentemente hay que ocuparse en nuestra salvación. No es de los ligeros la carrera, dice el texto bíblico, ¿no es cierto? ¿Lo conocen ese? Algunos lo conocen. No es de los ligeros la carrera. Mi pregunta es entonces, ¿de quiénes es la carrera? Es de los que llegan a la meta, no de los ligeros. Esto es perseverancia. No competir para ganar y llegar primero mientras otros entonces pierden. Hay premio en esta salvación para todos los que cruzan la línea de llegada, no importa el orden en que lo hicieron. De ellos, de los perseverantes, es la carrera. De los que llegan es la carrera. Ocuparse con temor y temblor implica obediencia, por supuesto que sí, y vimos como Pablo lo destacó en aquellos creyentes en Filipos. Obediencia a Dios y a su palabra, que fue quien nos dio la salvación y nos guía en el desarrollo de nuestra salvación, de la vida en nuestra salvación. No lo podemos lograr por nosotros mismos, necesitamos su ayuda.
Por eso debemos buscarlo y sujetarnos a Él, estar cerca de Él. Sujetarnos en el sentido casi como de que cuando estamos a su lado nos atamos a Él para que allí donde Él esté yo también. Y allí donde vaya yo también. Para poder oírlo claramente porque está a mi lado. Entonces estoy atado, sujeto a Él. Eso es lo que significa. Entonces termino haciendo lo que Él hace. Y eso es lo que le agrada a nuestro Dios. Bueno, por último, para dar algunos ejemplos, ocuparnos con temor y temblor en nuestra salvación, no para nuestra salvación, porque ya la tenemos, implica tiempo. Y claro, pero a veces estoy ocupado en muchas cosas. A veces en realidad creo que sí, me parece, supongo, la pinto un poco, pero yo estoy enfocado en otros intereses, no en los de Dios, no en los del reino de Dios. Yo tengo otros planes, tengo otros deseos, tengo mis ambiciones personales, estoy en eso. Y entonces no tengo tiempo para una comunión como así me lo está pidiendo con el Señor. Ni para cumplir fielmente el ministerio encomendado. Bueno, una cuota, un poquito. ¿Cuánto es? Hay que dar el diezmo del tiempo también. No tengo tiempo ni para crecer, ni para dar más cada día, como me corresponde hacerlo, en respuesta al amor y a la gracia de Dios recibida. Dar más cada día de mi vida, no menos. Eso es ocuparme con temor y temblor en la salvación que Dios me ha regalado. Así que este texto, recordamos, habla del qué, habla del cómo y habla entonces en qué. Y llegamos, claro, en qué, en la salvación, en tu salvación. Dice, ocúpate en tu salvación, no dice ocúpate de tu salvación, porque ya sos salvo. Ocuparnos y cuidar algo que ya recibimos, en lo cual ya estamos, no de algo que no tenemos y que hay que lograr por algún medio, de alguna forma, no. Dice, ocupaos en vuestra salvación, pero cuidado porque al hablar de vuestra no significa que nosotros somos artífices o propietarios de esta salvación. No es nuestra, por lo tanto no puedo hacer cualquier cosa con ello porque no me pertenece a mí, ni siquiera eso. Así que debo ser muy cuidadoso, debo ocuparme con temor y temblor porque es la salvación de Dios que Él me dio a mí, me la regaló. Por eso no puedo vivir de cualquier manera. No es nuestra porque no fue ganada por nosotros, fue ganada por Cristo allí en la cruz, a favor de cada uno de nosotros. Y esto magnifica el amor de Dios, pero también lo contrasta con la impotencia, mi impotencia, la de cada ser humano. Nada podemos hacer por nuestra salvación. Todo lo ha hecho Cristo en la cruz. Decíamos en los últimos encuentros, teníamos una deuda imposible de pagar, pero Cristo la pagó por nosotros. La salvación es un regalo de Dios recibido. ¿Y de qué manera? Brevemente, porque hubo en usted y en mí, si la hemos recibido, confesión y arrepentimiento. ¿Qué confesamos? Nuestros pecados. ¿De qué nos arrepentimos? De nuestros pecados. Y luego, por fe en Cristo, por gracia sois salvos por medio de la fe. Arrepentíos y convertíos. Confesemos nuestros pecados para que vengan tiempos de refrigerio, etcétera. La Biblia lo menciona en infinidad de oportunidades. Fe en Él, fe en su sacrificio y en su resurrección. Nuestro Dios es un Dios vivo. Dios levantó a su Hijo Jesucristo de la tumba al tercer día. Él vive, Él reina por los siglos de los siglos. Él recuperó el trono, la gloria y toda autoridad en el cielo. Es una salvación que Dios la concede, implica el perdón de pecados y vida eterna. Recuerde,
¿por qué soy salvo? Claro, porque Dios me lo está regalando. ¿Y por qué me la regaló? Porque escuchó mi confesión y vio en mi corazón verdadero arrepentimiento. Porque además me comprometí a poner mi fe, mi confianza en Cristo, el Señor y el Salvador, el único, en su sacrificio allí en la cruz y en su resurrección. Y entonces ahora tenemos seguridad de nuestra salvación. Este regalo de Dios ya no podemos perderlo. No es algo que Dios te da y después si vos te portás de cualquier manera, no, dámelo de vuelta, chao, volvés a condenación eterna. Toda vez que Dios ha concedido este regalo por su gracia, porque Él es fiel, Él dijo, de los que me diste a mí, Padre, ninguno se ha de perder. Acá están todos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. No dice quizás, si cumple. No se pierda, mas tiene vida eterna. Y Dios lo que ha concedido después no lo vuelve a tomar. Porque en todo caso, si así fuere, entonces la salvación se conservaría por mérito propio. Mereces que siga dándote esta salvación. Y si me portó mal, no hiciste méritos, dame la salvación otra vez. La salvación es desde el principio al final, por gracia de Dios, no por mérito. Se destaca su amor y su fidelidad, no mi mérito. Así que tenemos seguridad de nuestra salvación. Este regalo de Dios no lo vamos a perder, pero sí debemos honrar y glorificar a quien lo hizo posible por medio de la obediencia y las buenas obras. Claro que no voy a poder vivir de la manera en que a mí se me antoja. Debo vivir conforme a esta experiencia, a este compromiso que hice, por lo cual Dios me dio el regalo. Ahora debo ser consecuente. Ahora no debo ofender al que hizo lo que hizo por mí. Ahora debo honrarlo, ahora debo glorificarlo, ahora debo consagrarlo, ahora debo reflejarlo en mi vida, ahora lo debo compartir con otros, etcétera, etcétera. Así que las buenas obras son la consecuencia, son el resultado de nuestra salvación. No son la razón o la causa de ella. Las buenas obras no son las que me van a hacer ganar la salvación. Es al revés, porque soy salvo en Cristo Jesús. Ahora mi vida está consagrada a llevar a cabo buenas obras. Las buenas obras son el resultado de que he sido salvo. Son la consecuencia de haber sido salvo, no la causa o la razón para ser salvo. Así que, mire, estas son algunas de las cosas que más se destacan en este texto, pero que espero que a partir de ahora le haya recordado la claridad que usted ya tenía sobre el texto o le haya traído claridad a ese texto. Pero por sobre todo, el desafío que indica la palabra. Ocupémonos de nuestra salvación, en nuestra salvación con temor y temblor. En otra versión de ese texto dice, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Y eso siempre nos lleva a una relación más profunda e intensa con Dios. Algunos cristianos dicen a veces no sentirse cerca de Dios. Y sabe, eso es porque no se ocupan en su salvación. No hacen nada en su salvación. Son muy dejados, son muy descuidados, son muy pasivos. Hemos visto que el texto indica todo lo contrario. Ocuparse, dedicarse, provoca una mayor transformación en nuestro ser que se convierte en poderoso testimonio ante los demás. Y así experimentamos la calidad de esa vida abundante que Dios nos ha regalado en Cristo Jesús. Ahora sí experimentamos la plenitud, el gozo, la paz profunda, la victoria, el poder, la transformación, la bendición. No hay otra manera. Y además de todo esto, como si fuera poca cosa, finalmente
ocuparnos en nuestra salvación de esta manera, nos prepara para el encuentro con Jesús en su venida y para la eternidad con Él. Nos prepara, nos capacita. Es como que nuestro corazón está ahí. En algún momento empezamos a anhelar más. Y Señor, vení cuando vos desees, cuando sea tu voluntad. Aquí estoy listo, esperándote. Que tu vida sea bendecida por el Señor en esta tarde también. Y que puedas llevarte esta exhortación de la propia palabra de Dios a nuestra vida en este tiempo. Debemos esforzarnos, debemos ayudarnos unos a otros, alentarnos, nunca bajar nuestros brazos, ser perseverantes. Debemos ser intencionales, no descuidados, no pasivos. Debemos ocuparnos en nuestra salvación, porque ella es lo más valioso que hemos podido adquirir en nuestra vida. Y es un regalo que tenemos y que tendremos por la eternidad. Pero debemos vivir de manera coherente, adecuada, agradable a aquel que hizo lo que hizo. Envió a su propio Hijo a morir por agradar a aquel que dio su propia vida allí. No podemos hacerlo de otra manera. Así que tu vida sea bendecida y toda la iglesia podamos crecer todavía más en nuestra vida espiritual, nuestro crecimiento, nuestro desarrollo hacia la madurez. Si lo hacemos, por supuesto que se van a ver también estos frutos y estos resultados. Hacerlo implica cambios, mayor transformación en nuestra vida, un ánimo diferente, un espíritu diferente, una fe sólida, fuerte, fortalecida, que se anima a mucho más. Una consagración y un compromiso que no se retasea, no es en cuotas, en cuotitas cómodas y de a poquito. Bueno, es un compromiso que yo le doy hoy más que ayer a mi Dios. No voy para atrás, voy más a lo profundo. Así que tu vida sea bendecida y la vida de todos y cada uno de nosotros. Ocupémonos, no lo descuidemos. Pagaremos también las consecuencias de ello si lo hacemos. No hay razón para eso. Vivamos de otra manera, vivamos en este ánimo y en este espíritu y entonces disfrutaremos mucho más de la presencia de Dios, de la gracia de Dios, la misericordia, el amor, la bondad de nuestro Dios. Padre, en esta tarde te damos gracias también por traer a nuestra mente, a nuestro corazón esta breve reflexión, Señor, pero es suficiente para que podamos comprenderla, entenderla y por supuesto tomar decisiones al respecto. Señor, gracias por todos aquellos que ya están ocupándose en su salvación de esta manera que tu palabra lo indica. Pero quizás, Señor, no tenemos que descuidarnos, no querernos estar firmes, sino que debemos perseverar y estar velando día a día por ello. Pero quizás también hay aquí algunos otros que pudieran haberse dado cuenta que necesitan hacer ajustes en este sentido, que estaban siendo un tanto descuidados respecto a ocuparse, Señor, en su salvación. Ahora está la oportunidad. Tú les has llamado también a ellos, a todos, nos estás desafiando, nos estás exhortando a que lo hagamos, Señor, porque allí está nuestro bien. Pero de esta manera también nos levantamos como verdaderos adoradores, como verdaderos discípulos tuyos, como aquellos que agradan realmente tu corazón. Así que, Señor, bendice la vida de todos los que formamos parte de esta comunidad. Ni siquiera los que estamos aquí solamente, sino a todas, a cada una de las personas que se acercan. Y así que día a día podamos conocerte más y mejor, estar más cerca de ti, más seguros, más confiados, Señor, más preparados, más dispuestos en un mismo espíritu y en un mismo sentir. Recibí, Señor, toda la gloria, toda la honra y todo el honor en Cristo Jesús. Amén. Amén.
Amén. Bueno, muchas gracias también a todos los que han participado de la transmisión. Los bendecimos y como siempre les pedimos, dejen allí sus motivos de oración si es que los tienen, o dejen alguna expresión de alabanza, de reconocimiento a Dios, dejen alguna bendición para toda la iglesia. Y aquí estamos para recibirles de manera personal toda vez que puedan acercarse y compartir este tiempo con nosotros. Así que pasen una excelente semana y bueno, sí, también les esperamos el domingo a las 11 de la mañana o a las 19 horas para celebrar de manera especial el Día de las Mamás. Sean todos bien bendecidos.